Hola, ¿qué tal? Nosotros somos estudiantes de la Ingeniería en Sistemas Automotrices del Instituto Tecnológico Superior de Libres. Somos del sexto semestre, Grupo A. Hoy vamos a presentar unos temas correspondientes a lo que es la materia de transferencia de calor. Esto respecto al corte 3, que lleva por nombre transferencia de calor por radiación. Como primer tema tenemos el factor de visión, que es el 13.1. Bueno, el factor de visión de una superficie I hacia una superficie J se denota por FI a J o solo FIJ y se define como la fracción de la radiación que sale de la superficie I y choca directamente contra la otra superficie que es J. La notación FI a J resulta instructiva para los principiantes, ya que esta hace resaltar que el factor de visión es para la radiación que viaja de la superficie I hasta la J. Sin embargo, esta notación se vuelve un tanto incómoda cuando tiene que usarse muchas veces en un problema. En esos casos, resulta conveniente reemplazarla por su versión abreviada FIJ. Bueno, el vector de visión de 1, 2 representa la fracción de radiación que sale de la superficie 1 y choca directamente contra otra superficie, que esta sería la 2. Y F2 a 1 representa la fracción de la radiación que sale de la superficie 2 y choca directamente contra la 1. Note que la radiación que choca contra una superficie no es necesariamente que sea absorbida por esa superficie. Asimismo, en la evaluación de los factores de visión, no se considera la radiación que choca contra una superficie después de ser reflejada por otras. Acá, con el fin de desarrollar una expresión general para el factor de visión, considere dos superficies diferenciales, que es la diferencial del área 1 y la diferencial del área 2, sobre dos superficies orientadas de manera arbitraria, área 1 y área 2, respectivamente. Como se muestra en la figura, la distancia entre la diferencial del área 1 y la diferencial del área 2 es R, y los ángulos entre las normales a las superficies y la recta que une a la diferencial de A con la diferencial de A2 son θ1 y θ2 respectivamente. La superficie 1 emite y refleja radiación de manera difusa en todas las direcciones, con una intensidad constante de I1, y el ángulo sólido es obtenido por la diferencial de A2 cuando se ve desde la diferencial de A1 es la diferencial de W de 2 a 1. La razón a la cual la radiación sale del diferencial A1 en la dirección del ángulo 1 es I1, se denota con la letra I, subíndice 1, multiplicada por el coseno del ángulo por el diferencial del área 1, dado que dw21 es igual al diferencial de área 2, coseno del ángulo 2, multiplicado por I, y todo esto multiplicado por R2. La porción de esta radiación que choca contra el diferencial del área 2 es la que nos expresa lo que es esta ecuación. Q punto diferencial de la 1 hacia el diferencial del área 2 es igual a I1 eh, multiplicado por el coseno del ángulo 1 por el diferencial de A1 por dw21. Y todo esto a su vez lo podemos igualar como I1 por el coseno del ángulo 1 por el diferencial del área 1
multiplicado por la siguiente división, que sería el diferencial de área 2 por el coseno del 2 por r al cuadrado. La razón total a la cual la radiación sale del diferencial A1 a través de lo que es a través de la emisión y la reflexión, esto es a través de esos principios, en todas las direcciones es la radiosicidad, la cual es J1 igual a pi1 por pi por I1. Está multiplicada por lo que es el área superficial. Lo que el párrafo que acaba de decir refleja lo que es esta ecuación. Q punto diferencial del área 1 es igual a J1 por el diferencial del área 1. ¿Qué era J1? Pues pi por I1 por el diferencial del área 1. Bueno, J1 solo abarca del pi al I1 y esto se multiplica por el diferencial de área 1. Entonces, el factor de diferencial de división, que sería este, el factor de diferencial de división, que sería df, dA hacia dA2, el cual es la fracción de radiación que sale del diferencial A1 y que choca directamente con lo que es el diferencial de área 2. Entonces nos queda que df de diferencial de A1 hacia diferencial de área 2 es igual a Q punto diferencial del área 1 hacia el diferencial del área 2 sobre Q punto del diferencial del área 1. Y esto a su vez lo podemos igualar como el coseno del ángulo 1 por el coseno del ángulo 2 sobre pi por r al cuadrado y todo esto multiplicado por lo que es el diferencial de A2. También se puede determinar el factor diferencial de visión a partir de lo que es la ecuación 13-3, la que acabamos de describir, intercambiándose los subíndices 1 y 2. Entonces cambiamos lo que es los subíndices 1 hacia la posición de los subíndices 1 y así también podríamos determinar lo que es el factor diferencial de visión. Se puede determinar el factor de visión de un área diferencial hacia un área finita, que en este caso sería A2, basándose en el hecho de que la fracción de radiación que sale del diferencial A1 y que choca contra A2 del área finita es la suma de las fracciones de radiación que chocan contra las áreas diferenciales, que sería en este caso diferencial de A2. Por lo tanto, el factor de visión se determina al integrar lo que es el factor diferencial de visión. Y pues tenemos en este caso que el factor de visión de dA1 de diferencial A1 hacia el área 2, el área finita, es igual a la integral desde el área 2 de coseno del ángulo 1 por el coseno del ángulo 2 dividido entre pi por el radio al cuadrado, multiplicado todo esto por el diferencial del área 2. Bueno, después tenemos que la razón total a la cual la radiación sale de A1, que esto es a través de la emisión y la reflexión hacia todas las direcciones, es Q punto A1, que esto es igual a J1 por A1, que esto a su vez es igual a pi por I1 por A1. Entonces tenemos que la porción de esta radiación que choca contra el diferencial de A2 se determina al considerar la radiación que sale de diferencial de A1 y choca contra el diferencial de A2, dada por la ecuación 13.1 e integrándola sobre la A1, que nos va a dar Q punto A1 hasta diferencial de A2, que esto es igual a integral de A2 hasta N por de Q punto de diferencial de A1 hasta diferencial de A2, que esto es igual a la integral de A1 de I1 por el coseno del ángulo 1 por el coseno del ángulo 2, diferencial de A2, todo esto sobre R al cuadrado, diferencial de A1. Y esto te dice que después que la interacción de esta relación sobre A2 da la radiación que choca contra A2, que esto es igual a Q punto A1 hasta A2, que esto es igual a integral de A2 de Q punto A1 hasta diferencial de A2. Y esto a su vez es la doble integral de A2
que a su vez es la misma integral de A2, A1, de I1, coseno de ángulo 1, o el coseno de ángulo 2, todo esto sobre R cuadrada, diferencial de A1 y la diferencial de A2. Y si se divide esto entre la radiación total que sale de A1, tomada de la ecuación 13.5, da la fracción de radiación que sale de A1 y que choca contra A2, la cual es el factor de división FA1 hasta A2, o en forma abreviada F12. Y esto es igual a FA1 a A2, que es igual a Q punto A1 hasta A2 sobre Q punto A1, que esto es igual a 1 sobre A1 integral de A2 por la integral de A1 de coseno de ángulo 1 por el coseno de ángulo 2 sobre pi por R cuadrada, diferencial de A1 por diferencial de A2. Después tenemos que el factor de división de A2 hasta A1 se determina con facilidad basándose en la ecuación 13.8, intercambiando los índices 1 y 2, que tenemos que factor de división 2, 1 es igual a f de A2 hasta A1, que es igual a Q punto A2 por hasta A1 sobre Q punto A2, que esto es igual a 1 sobre A2 de la integral de A2 de la integral de A1 por el coseno de ángulo 1 por el coseno de ángulo 2 sobre pi por R cuadrada diferencial de A1 de diferencial de A2. Bueno, acá note que I, la intensidad es constante, pero R y teta 1 y teta 2 son variables. También las integraciones se pueden llevar a cabo en cualquier orden, puesto que los límites de integración son constantes. Esta relación confirma que el factor de visión entre dos superficies depende de su orientación mutua y de la distancia entre ellas. Combinando las ecuaciones de la 13.8 y la 13.9, después de multiplicar la primera área 1 y la segunda por, nos da que A1 del factor de división de 1 a 2 es igual al área 2 que por el factor de división de 2 a 1. Bueno, está la cual se conoce como relación de reciprocidad para los factores de división. Esta permite el cálculo de uno de los factores de división si se conoce el otro. Las relaciones del factor de división antes desarrolladas son aplicables a cualesquiera dos superficies I y J, siempre que ambas sean emisoras y reflectoras difusas. De este modo, que sea válida la hipótesis de intensidad constante. Para el caso especial de J igual a 1, igual a I, tenemos que el factor de división de I a I representa la fracción de radiación que sale de la superficie I y que choca directamente consigo misma. Bueno, acá tenemos la tabla 3.1. Estas son expresiones del factor de división para algunas configuraciones geométricas comunes de tamaño finito en tercera dimensión. En la primera parte, en la primera columna tenemos que es la configuración geométrica y tenemos un rectángulo con caras paralelas alineadas y su relación es x es igual a x sobre L y y igual a y sobre L. El factor de división de I a J sería de 2 sobre pi xy por logaritmo natural del valor absoluto de 1 más
x cuadrada por 1 más y cuadrada, todo esto sobre 1 más x cuadrada más y1 más y2. Esto elevado al 1 medio más x por y más y al cuadrado elevado al 1 medio por la tangente de x sobre 1 más y cuadrada, que también está elevada al 1 medio, más y de y más x cuadrada, todo eso elevado al 1 medio por la tangente de y sobre y más x cuadrada, que también todo eso va elevado a la 1 medio, menos x tangente de 1, x menos y tangente de menos 1, y se termina. Ahora también tenemos de discos paralelos coaxiales, y esto es R1 es igual a R1 sobre L y R1 igual a R1 sobre L. S es igual a 1 más 1 y más R cuadrado sobre R cuadrado. F y a J es igual a la mitad de S menos el valor absoluto de S cuadrada menos 4 por RI sobre RJ al cuadrado, eso elevado a la 1 medio, para R1 igual a RI igual a R y R igual a R sobre L. El factor de división de I a J sería que el factor, que también es el factor de JI, es igual a 1 más 1 menos la raíz de 4R cuadrada más 1, todo eso sobre 2R cuadrada. También tenemos rectángulos perpendiculares con una arista común, que es H es igual a Z LX y W es igual a Y sobre X. El factor de división de I a J es igual a I sobre Pi W, todo multiplicado por W, tangente inversa de 1 sobre W, más H, tangente inversa de 1 sobre H, menos H cuadrada más W cuadrada, elevado al 1 medio, tangente inversa de 1 sobre H cuadrada más W cuadrada, igual elevado al 1 medio, más I sobre 4, logaritmo natural, de I más W cuadrada, más 1 más H cuadrada, todo dividido sobre la intensidad más H cuadrada más, no, W cuadrada más H cuadrada, por el valor absoluto de W cuadrada, 1 más W cuadrada más H2 al cuadrado, 1 más W cuadrada y W cuadrada más H cuadrada. Y también el valor absoluto de H cuadrada más 1 más H cuadrada más W al cuadrado, todo sobre I más H cuadrada por H cuadrada y W cuadrada. Todo esto elevado a H al cuadrado Bueno, ahora tenemos lo que es el tema 13.2, que son las relaciones del factor de división. Bueno, para esto, como tal, nos va a dar una tabla de algunos ejemplos en los que tenemos las relaciones del factor de división. Dice, expresiones del factor de división para algunas configuraciones geométricas infinitamente largas en 2 dimensiones. En este caso son en 2 dimensiones. La primera la tenemos como configuración geométrica y la segunda columna es la relación del factor de división. Tenemos, por ejemplo,
de las placas paralelas con sus líneas medias conectadas mediante una recta perpendicular. Aquí tenemos una recta perpendicular y las placas pues paralelas, ¿no? Nos da la siguiente relación, que sería W1 es igual a W sobre L y WJ sería la WF sobre L. En este caso el factor estaría dado igual al valor absoluto que nos va a dar W1 más WF, WI más WF, estos sumados al cuadrado más 4 y todo esto elevado a la 1 medio menos WF menos WI elevado al cuadrado más 4 y todo esto o todo lo que es toda esta multiplicación elevada a lo que es un medio dividido entre 2 veces WI. Otro ejemplo que tenemos igual son las placas inclinadas de anchos iguales, este ancho y este ancho es el mismo, y con una arista en común. Una arista en común es que pues estas coinciden, ¿no? Esta es más sencilla, ya que pues son, digamos, tienen el mismo ancho y que además coinciden, entonces el factor nos va a estar dado por 1 menos el seno de un medio del ángulo A, de este ángulo A. Entonces, las placas perpendiculares, bueno, tenemos otro ejemplo que sería las placas perpendiculares con una arista en común. En este caso son perpendiculares, son igual una arista en común, pero en este caso son perpendiculares y no son de la misma, bueno, del mismo ancho. Entonces nos daría que el factor va a estar dando por un medio que multiplica a 1 más WF por WI, los anchos, menos el valor absoluto de 1 más WF sobre WI al cuadrado y este factor, este término elevado a lo que es un medio. Otro ejemplo que tenemos en esta tabla es un resisto cerrado de 3 lados. Está como tal cerrado, tiene diferentes anchos. En este caso, este y este son iguales. No, todos los tres son diferentes. Y nos daría que la suma de este ancho más este ancho menos... No, la suma de este ancho más este ancho menos este ancho sobre 2 veces lo que sería el ancho principal, este lado que sería el principal. Después tenemos otro ejemplo que sería el plano infinito y la fila de cilindros. Este pues ya abarca un término más grande, que sería el factor 1 va a estar dado por 1 menos el valor absoluto de 1 menos d, el diámetro que nos está dando de acá de los cilindros, sobre s, el ancho, bueno, la distancia que hay entre cada uno, elevado al cuadrado, y todo este valor absoluto elevado a lo que es un medio, más d, el diámetro, sobre s, la distancia, por la tangente inversa de s al cuadrado, menos lo que es el diámetro al cuadrado sobre el diámetro al cuadrado, y todo este término elevado a lo que es un medio. El siguiente tema, bueno, el siguiente punto sería lo que sería la relación de reciprocidad. Los factores de visión f de i a j y f de ji no son iguales entre sí, a menos que las áreas de las superficies lo sean. ¿Qué quiere decir? Que estos factores de visión van a ser iguales si A1, bueno, AI y AJ sean iguales. En el caso de que los factores, bueno, en el caso de que las áreas sean distintas, el factor de visión será distinto. Estas tablas, estas gráficas, nos muestran lo que es el factor de visión entre dos rectángulos paralelos, alineados y de igual tamaño. Vemos dos rectángulos de lo que es igual tamaño y paralelos. Tenemos una distancia d, el largo y el ancho son iguales en el caso de las dos figuras. Y en base a lo que nos vaya saliendo, en base a los datos que nos vayan proporcionando, no sé, ejercicios o problemas que nos planteen, vamos a tener el factor
contra lo que es la razón que nos va a dar de dividir este lado sobre la distancia que hay entre estos rectángulos paralelos. Y ya en base a eso vamos a ir encontrando, en base a lo que nos dé la razón de esto, vamos a ir encontrando lo que es el factor de división, y donde se crucen nos daría el factor de división entre esos dos rectángulos paralelos. Esto pues más que nada se va analizando con datos que nos dé el ejercicio, con datos que nos dé el problema, y ya pues cotejamos con esta tabla para encontrar el valor deseado. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo utilizaríamos las gráficas en otro caso. Sería el factor de división entre dos rectángulos perpendiculares con una arista en común. Hace rato en las tablas anteriores ya habíamos visto lo de dos líneas con una arista en común y pues perpendiculares, ¿no? Este caso es un ejemplo igual. Lo vamos a encontrar en varios problemas dependiendo de la distribución de cómo nos dé el ejercicio. Igual vamos a ocupar y a sustituir los datos que nos den para encontrar la razón, en este caso de L2, aquí lo tenemos L2, que sería la altura de esta, sobre W, que sería el ancho de la misma. Después tenemos como segundo tema, la regla de la suma, que dice que el principio de conservación de la energía requiere que toda la radiación que sale de cualquier superficie y de un recinto cerrado sea interceptada por las superficies del propio recinto. Por lo tanto, la suma de los factores de visión desde la superficie I de un recinto cerrado hacia todas las superficies del propio recinto, incluso hacia la misma, debe ser igual a la unidad. Esto se conoce como la regla de la suma. Para el recinto cerrado se expresa como la expresión siguiente, que dice que la sumatoria de J1 hasta N de Fi a J, esto es igual a 1, en donde N es el número de superficies del recinto. Como por ejemplo tenemos la aplicación de la regla de la suma de la superficie 1 de un recinto cerrado de 3 superficies, da que la sumatoria de J es igual a 1 a 3 de F1 hasta J, que esto es igual a F1 hasta 1 más F1 a 2 más F1 a 3, que esto es igual a 1. Después dice que se puede aplicar la regla de la suma a cada superficie de un recinto al hacer variar I desde 1 hasta N. Por lo tanto, la regla de la suma aplicada a cada una de las N superficies de un recinto conduce a N relaciones para la determinación de los factores de división. Asimismo, la regla de reciprocidad produce un medio de N por N menos 1 relaciones adicionales. Entonces, el número total de factores de división que es necesario evaluar en forma directa para un recinto de N superficies queda que N cuadrada menos 1 por N más un medio de N por N menos 1. Esto es igual a un medio de N por N menos 1. Y como ejemplo tenemos que para un recinto de 6 superficies solo es necesario determinar en forma directa. Por ejemplo, un medio por 6 superficies por 6 menos 1, que eso da 15 factores de división de las 6 superficies cuadrado, que es igual a 36. Los 21 factores de división restantes se pueden determinar a partir de las 21 ecuaciones que se obtienen por la aplicación de las reglas de reciprocidad y de la suma. Ahora tenemos lo que es la regla de superposición. A veces en las tablas y diagramas estándar no se cuenta con el factor de división asociado, con una configuración geométrica dada. En esos casos resulta conveniente expresar la configuración geométrica
como la suma o diferencia de algunas configuraciones con factores de división conocidos. Bueno, y a continuación, aplicar la regla de la superposición, lo cual se expresa como el factor de división desde una superficie y hasta una superficie J, que es igual a la suma de los factores de división desde la superficie I hacia las partes de la superficie J. Acá podemos notar que la proposición inversa no es verdadera, es decir, el factor de la división desde una superficie J hacia una superficie I no es igual a la suma de los factores de división desde las partes de la superficie J hacia la superficie I. Considera la configuración geométrica de la figura, ¿no? La cual es infinitamente larga en la dirección perpendicular al plano del papel. La radiación que sale de la superficie I y choca contra las superficies combinadas 2 y 3 es igual a la suma de la radiación que choca contra las superficies 2 y 3. Por lo tanto, el factor de visión desde la superficie 1 hacia las superficies combinadas de 2 y 3 es el factor de visión de 1 a 2 y 3 es igual al factor de visión de 1 a 2 más el factor de visión de 1 a 3. Y bueno, acá para obtener una relación para el factor de visión de 2 a 3, de 2, 3 a 1, multiplicamos la ecuación por A1 y nos queda que A1 es igual al factor de división de 1 a 2,3 es igual a A1 factor de división de 1 a 2 más A1 factor de división de 1 a 3. Ya acá se puede aplicar la relación de reciprocidad a cada término para obtener lo siguiente, que sería el área 2 más el área 3 multiplicada por el factor de división de 2,3 a 1, que sería igual al área 2 por el factor de división de 2 a 1 más el área 3 por el factor de división de 3 a 1. O también puede ser el factor de división de 2,3 a 1 y esto nos da igual al área 2 por el factor de división de 2 a 1 más el área 3 por el factor de división 3 a 1. Y todo esto sería dividido por el área 2 más el área 3. Bueno, las áreas que se expresan como la suma de más de dos partes se pueden manejar de manera semejante. Bueno, el siguiente regla, tema, sería lo que sería la regla de simetría. En este caso podemos simplificar todavía más la determinación de los factores de división en un problema si la configuración geométrica con la que está relacionado posee algún tipo de simetría. Por lo tanto, es una buena práctica comprobar la presencia de cualquier simetría
en un problema antes de determinar los factores de visión de forma directamente a lo que es el factor de visión. La presencia de la simetría sí se puede determinar por inspección, teniendo presente lo que es la definición de factor de visión. Superficies idénticas que están orientadas de manera idéntica con respecto a una tercera interceptarán cantidades idénticas de la radiación que salga de dicha superficie. Por lo tanto, la regla de simetría se puede expresar como 2 o más, 3, 4 superficies que poseen simetrías con respecto a una tercera tendrán factores de visión idénticos desde esa superficie, como lo vemos en lo que es en la figura 13-13, donde nos dice que dos superficies que son simétricas con respecto a una tercera tendrán el mismo factor de visión desde esta última. Ahí podemos ver dos superficies simétricas respecto a una. Por ejemplo, tenemos 3 y 2, pero estas son respecto a lo que es la base, en este caso, 1. La regla de simetría también la podemos expresar como si las J y K son simétricas con respecto a la superficie I, entonces f de I a J es igual en todo caso de F hacia K, como lo vemos en lo que es la figura. Aplicando la regla de reciprocidad que ya vimos anteriormente, podemos demostrar que en este caso la relación de F de JI va a ser igual de F desde que es K hacia I. Y pues esta relación es verdadera. ¿Por qué? Porque las dos van respecto a una, en este caso. Lo siguiente tema o siguiente punto que vamos a tratar serían los factores de visión entre superficies infinitamente largas. El método de las cuerdas cruzadas. Hodel, en la década de lo que fue 1950, no es necesario que las superficies de la configuración sean planas. O bueno, es lo que fue esto de este científico dijo que no es necesario que las superficies de la configuración sean planas, ya que pueden ser convexas, cóncavas o tener cualquier forma irregular, ya que pues no siempre nos vamos a encontrar con superficies planas. Pues entonces este científico lo analizó, ¿no? Con el fin de demostrar este método, considere la configuración geométrica que se muestra en la figura 1316, la vemos, para intentar hallar el factor de visión de f de 1 a 2 entre la superficie 1 y 2. Lo primero que hacemos es identificar los puntos extremos de las superficies, los puntos A, B, C y D, unirlos entre sí con cuerdas firmemente tensas, las cuales se encuentran indicadas por medio de las rectas punteadas. Hotel ha demostrado que el factor de visión de 1 a 2 se puede expresar en términos de las longitudes de estas cuerdas, las cuales son rectas, como el factor de visión de 1 a 2 nos daría que L5 más L6 menos la suma de L3 más L4, todo esto dividido sobre 2 veces L1. Vamos a notar que L5 más L6 es la suma de las longitudes de las cuerdas cruzadas, de las cuerdas que vamos a tener cruzadas en lo que es el ejercicio. Y por lo tanto L3 más L4 es la suma de las longitudes de las cuerdas no cruzadas y que están sujetas a los extremos, a los puntos extremos. Por lo tanto, el método de las cuerdas cruzadas de Hodel se puede expresar de manera verbal como factor de I a J es igual a la sumatoria de las cuerdas cruzadas, las cuerdas que vamos a tener cruzadas, menos la sumatoria de las cuerdas no cruzadas. Y así vamos a poder pues ver, ¿no?, cuáles están cruzadas y sumarlas, y cuáles no están cruzadas y sumarlas, y así podemos tener pues más cuerdas, no solamente dos.
en el ejercicio sobre 2 veces la cuerda sobre la superficie I. Esta sí es importante que identifiquemos bien. Después nos dice que el método de las cuerdas cruzadas es aplicable incluso cuando las dos superficies consideradas comparten una arista común, como en un triángulo. En esos casos, la arista común se puede tratar como una cuerda imaginaria de longitud 0. Este método también se puede aplicar a superficies que están parcialmente bloqueadas por otras, dejando que las cuerdas también cambien de dirección alrededor de las superficies que bloquean. Luego tenemos el tema 13.3, que lleva por nombre transferencia de calor por radiación de superficies negras. Considere dos superficies negras de forma arbitraria, mantenidas a temperaturas uniformes T1, T2 en este caso, como se muestra en la figura 13-18, reconociendo que la radiación sale de una superficie negra de la razón de EB de sigma de T a la cuarta por la unidad de área superficial y que el factor de división F1 a F2 a 2 representa la fracción de la radiación que sale de la superficie 1 y que choca contra la superficie 2. La razón neta de la transferencia de calor por radiación de la superficie 1 a la 2 se puede expresar como Q punto de 1 a 2, que esto es igual a la radiación que sale de toda la superficie 1 y choca contra la superficie 2, menos la radiación que sale de toda la superficie 2 y choca contra la superficie 1, que esto es igual a A1 por EB1 por F1 a 2 menos A1 EB2 de F2 a 1. Aplicando la relación de reciprocidad de A1 F1 a 2, que esto es igual a A2 de F2 a 1, obtenemos que Q punto 1 a 2, que eso es igual a A1 F1 hasta A2 de sigma por T1 a 2 menos T2 a 4, que es la relación deseada. Un valor negativo de Q punto 1 a 2 indica que la transferencia neta de calor por radiación de la superficie 2 hacia la 1. Considera ahora un recinto cerrado que consta de n superficies negras mantenidas a temperaturas especificadas. La transferencia de calor neta de calor por radiación desde cualquier superficie I de este recinto se determina sumando las transferencias netas de calor por radiación desde la superficie I a cada una de las superficies del recinto, que eso es igual a Q punto I, que esto es igual a la sumatoria de J igual a 1 a N de Q punto I hasta J, que eso es igual a la sumatoria de J igual a 1 de hasta N de A1 FI a J por sigma por TI a la cuarta potencia menos TJ a la cuarta. Y una vez más, un valor negativo para Q punto indica que la transferencia de calor por radiación es hacia la superficie I, que es decir, la superficie I gana energía por radiación en lugar de perderla. Asimismo, la transferencia de calor desde una superficie hacia sí misma es cero, sin importar su forma. El siguiente tema es transferencia de calor por radiación en superficies grises y difusas. Tenemos que es la radiosidad, que es la superficie que emiten radiación y la reflejan, y por consiguiente la radiación que sale de una superficie consta de las partes emitida y reflejada. El cálculo de la transferencia de calor entre superficies
comprende la energía total de radiación que emana de una superficie. Esta sin importar cuál es su origen. Bueno, la energía total de radiación que sale de una superficie por unidad de tiempo y por unidad de área es la radiosidad y se denota por J, que se puede ver en la figura 1320. Y para una superficie I que es gris y opaca, tenemos que EI es igual a alfa I más pi sub I igual a 1. La radiosidad se puede expresar como JI, que es igual a la radiación emitida por la superficie I más la radiación reflejada por la superficie I, que nos da igual a EI es igual a BI más P sub I por G sub I. Es igual a eso. Y por PI más 1 menos EI multiplicado por GI. Esto sería W sobre M cuadrado. En donde BI es igual a sigma de T de I a la potencia, es el poder de emisión del cuerpo negro de la superficie I, y G, y es la radiación, es decir, la energía de radiación que incide sobre la superficie I por unidad de tiempo y por unidad de área. Para una superficie que se puede considerar como un cuerpo negro, es EI es igual a 1. Esta sería la relación de la radiosidad y se reduce a JI es igual a EBI es igual a sigma T a la cuarta y que sería el cuerpo negro. Y esto es decir que la radiosidad de un cuerpo negro es igual a su poder de emisión. Esto es de esperarse, ya que un cuerpo negro no refleja la radiación y como consecuencia lo que proviene de un cuerpo de este tipo solo se debe a la emisión. Bueno, siguiendo con lo que es la transferencia neta de calor por radiación hacia una superficie o desde una superficie, bueno, durante esta interacción por radiación, una superficie pierde energía por emisión y gana energía al absorber la emitida por otras superficies. Una superficie experimenta una ganancia neta, una pérdida neta de energía dependiendo de cuál de las dos cantidades es la mayor, si la pérdida o la obtención, o sea, la absorción. La razón neta de transferencia de calor por radiación desde una superficie I de área a I se denota por Q.I y se expresa como Q.I es igual a la radiación que sale de toda la superficie I menos la radiación que incide sobre la superficie I. Dicho de otra forma, es igual al área 1 multiplicando a JI menos GI. La que sale y la que entra, ¿no? Entonces, despejando GI, que es de la ecuación anterior, y sustituyendo en la ecuación siguiente, da que Q.I es igual a área 1 por JI menos me parece que es BF sobre 1 menos E1. Esto es igual a 1 por E1 sobre 1 menos E1, multiplicando a EBI menos JI. En una analogía eléctrica con la ley de Ohm, esta ecuación se puede volver a acomodar como Q punto es igual a EBI menos JI sobre RI, en donde
RI es igual a 1 menos E1 sobre A1B1. Entonces es la resistencia de la superficie a la radiación. La cantidad EBI menos JI corresponde a la diferencia de potencial y la razón neta de transferencia de calor por radiación correspondiente a la corriente de la energía eléctrica, como se ilustra en lo que es la figura 1321, que la tenemos de este lado derecho. Esta es una analogía eléctrica de la resistencia superficial a la radiación. En este caso, en vez de solo representar como la radiación que emerge de la superficie, la representamos con energía en base a lo que es la ley de Ohm. Cuando los efectos de convección sobre el lado del frente, transferencia de calor, de una superficie de este tipo son despreciables y se alcanzan condiciones de estado estacionario, dicha superficie debe perder tanta energía de radiación como la que gana. Entonces es algo estable, ¿no? Y por consiguiente, Q punto pues nos daría igual a 0, ¿no? En esos casos se dice que la superficie vuelve a irradiar toda la energía de radiación que recibe y se le conoce como superficie reirradiante, haciendo que Q punto I sea igual a 0. En ecuación 1325 se obtiene que JI es igual a EBI, que sería igual a sigma por T1, temperatura 1, a la cuarta, y daría watts sobre metro cuadrado. Seguimos con lo que son los temas. Sería la transferencia neta de calor por radiación entre dos superficies cualesquiera. En este caso consideramos dos superficies difusas, grises y opacas, de forma arbitraria, que se mantiene a temperaturas uniformes, como se muestra en la figura 1322, la que tenemos a la izquierda. Dice una analogía eléctrica que para la resistencia del espacio a la radiación. Ahí vemos las dos superficies difusas y grises, o opacas en cuyo caso. En este caso vamos reconociendo que la radiosidad J representa la razón que la radiación sale de una superficie por unidad de área superficial, y que el factor de visión representa la fracción de radiación que sale de la superficie I y que choca contra la superficie J. La razón neta de transferencia de calor por radiación de la superficie I hacia la J se puede expresar como Q punto de I hacia J es igual a la radiación que sale de toda la superficie I y que choca contra la superficie J, menos la radiación que sale de toda la superficie J y que choca contra la superficie I. Y eso es lo que nos expresa la igualdad de abajo. AI por JI por el factor de visión, menos AJ subíndice J por el factor de visión de J hacia I. Aplicando la relación de reciprocidad, AI por el factor de visión es igual a AJ por el factor de visión de JI. Se obtiene Q punto I hacia J es igual a AI FI hacia J multiplicando a JI menos JK. J subíndice J. Y va a estar dando watts. Una vez más, en analogía con la ley de Ohm, esta ecuación se puede recomendar como Q punto de I hacia J va a ser igual de JI menos J subíndice J sobre RI hacia J, en donde RI hacia J va a ser igual a 1 sobre el área 1 multiplicando al factor de visión de I hacia J. En este caso es la resistencia del espacio de la radiación. De nuevo, la cantidad JI hacia J subíndice J corresponde a una diferencia de potencial, y la razón neta de la transferencia de calor entre las superficies corresponde a lo que es la corriente de la analogía eléctrica, como se ilustra en la figura 1322 que ya vimos hace rato. Bueno, ahora tenemos como su tema métodos de solución de problemas sobre la radiación. En el análisis de la radiación de un recinto debe darse la temperatura o la razón neta de la transferencia de calor por radiación para una de las superficies con el fin de obtener una solución única para temperaturas superficiales y la transferencia de calor conocidas.
Existen dos métodos conocidos como para resolver problemas de radiación. En el primero de ellos, las ecuaciones 1322 para superficies con razones específicas de la transferencia de calor y la 13.33 para superficies con temperaturas específicas, se simplifican y reacomodan como Q punto, que es igual a I, la sumatoria de J1 hasta N de la razón de división I hasta J por J y menos J sub J, que esto es la superficie con razón específica de transferencia neta de calor Q punto. Luego tenemos a sigma T sub 1 al cuadrado, que es igual a J sub I más 1 menos E sub I sobre E sub I por la sumatoria de J es igual a 1 hasta N de F de F I hasta J por J sub I menos J sub J, que es la superficie con temperatura específica TI. Note que Q punto, que es igual a la O para las superficies aisladas o irradiantes, y sigma TI cuarta, que es igual a I sub J para las superficies negras, ya que en este caso EI es igual a 1 y asimismo se cancela en el término correspondiente de J es igual a I de cualquiera de las dos relaciones, ya que en este caso J sub I menos J sub J es igual a J sub I menos JI, que es igual a 0. Las ecuaciones antes dadas conducen a n ecuaciones algebraicas para la determinación de las n radiosidades desconocidas para un recinto de n superficies. Una vez que se dispone de las radiosidades J1 hasta J2 hasta Jn, se pueden determinar las razones desconocidas de la transferencia de calor con base en la ecuación 13-34. En tanto que las temperaturas superficiales desconocidas se pueden determinar a partir de la ecuación 13-35. Las temperaturas de las superficies aisladas o reirradiantes se pueden determinar a partir de sigma T1 cuarta, que es igual a J sub I, superficies para un valor positivo para Q punto de sub I, para indicar la transferencia neta de calor por radiación desde la superficie I hasta las otras superficies del recinto, en tanto que un valor negativo indica transferencia neta de calor por radiación hasta la superficie. Después tenemos la transferencia de calor por radiación en recintos cerrados de dos superficies. Consideremos un recinto cerrado que consta de dos superficies opacas a temperaturas específicas T1 y T2, como se muestra en la figura 1324. Intente determinar la razón de la transferencia de calor por radiación entre dos superficies con el método de redes. La superficie 1 y 2 tienen la emisibilidad E1 y E2 y las áreas superficiales A1 y A2, y se mantienen a temperaturas uniformes T1 y T2 respectivamente, solo si se tienen dos superficies en recinto, y por lo tanto podemos escribir que Q punto de 1 y 2 es igual a Q punto de 1 es igual a menos Q punto de 2, es decir, que la razón neta de transferencia de calor por radiación de la superficie 1 a la 2 debe ser igual a la razón de la transferencia de calor por radiación desde la superficie 1 y la razón neta de transferencia de calor por radiación hasta la superficie 2. Bueno, luego de eso tenemos que la red de radiación de este recinto de dos superficies consta de dos resistencias superficiales y una del espacio. Como se muestra en la figura 13-24, en una red eléctrica se determinaría la corriente que fluye por esas resistencias conectadas en serie, dividiendo la diferencia del potencial
existente entre dos puntos, que sería A y B, entre la resistencia total existente entre dos mismos dos puntos. La razón neta de transferencia por radiación se determina por la misma manera y se expresa como Q punto de 1 y 2, que eso es igual a E sub 1B menos EB2, todo esto sobre R1 más R1 y 2 más R2, que eso es igual a Q punto 1 y esto a su vez es igual a menos Q punto de 2. O bien que esto es igual a Q punto de 1 y 2, que esto es igual a sigma de T1 a la cuarta menos T2 a la cuarta. Todo esto sobre 1 menos E1 sobre A1 por E1 más 1 sobre A1 de factor de división 1 y 2 más 1 menos E2 sobre A2 por E2. Y esto es importante que el resultado sea aplicable a cualesquiera superficies grises, difusas y opacas que conformen un recinto cerrado. El factor de división F 1 y 2 depende de la configuración geométrica y debe determinarse primero. En la tabla 3.3 se dan dos formas simplificadas de la ecuación 13.36 para algunas configuraciones conocidas que forman un recinto cerrado de dos superficies. Note que para dos casos especiales, este es F factor de división 1 y 2, que eso es igual a 1. Y bueno, como decía en la diapositiva anterior, que la figura 13-24 y bueno, como en la diapositiva anterior decía que en la figura 13-24 describía que el esquema de un recinto cerrado de dos superficies y la red de radiación asociada con él. Bueno, como tenemos R1 y R2, tenemos que R1, que es igual a 1 menos E1 sobre A1 por E1, y tenemos que R2 es igual a 1 sobre E2, 1 menos E2 sobre A2 por E2. Y su relación de esos dos, que es R12, que es igual a 1 sobre A2 por la factor de división 1 y 2. Bueno, ahora tenemos las relaciones de transferencia de calor por radiación para algunas configuraciones familiares de dos superficies. El primer ejemplo tenemos que es un objeto pequeño con una cantidad grande, que tenemos que es A sub 2 por T sub 2 por E sub 2. Tenemos que A1 sobre A2 es igual a 0 y F12 es igual a 1. Punto de 1 a 2 es igual a 1 por sigma E1 por T a la cuarta sub 1 por T a la cuarta sub 2. Y en la segunda tenemos placas paralelas infinitamente grandes. En el tercer ejemplo tenemos lo que son cilindros concéntricos infinitamente largos y con su respectiva fórmula. Y en el cuarto ejemplo tenemos esferas concéntricas y con su respectiva fórmula, que es la 1340. Ahora, la transferencia de calor por radiación en recintos cerrados de tres superficies. Considera ahora un recinto cerrado que consta de tres superficies opacas, difusas y grises, como se muestra en la figura 1326. Las superficies 1, 2 y 3 tienen las áreas superficiales de A1, A2 y A3, emisividades de E1, E2 y E3 y temperaturas uniformes de T1, T2 y T3 respectivamente. La red de radiación de esta configuración
geométrica se construye siguiendo el procedimiento estándar. Acá se traza una resistencia superficial asociada con cada una de las tres superficies y se conecta con estas resistencias con las del espacio, como se muestra en la figura. Por medio de las ecuaciones, el 326 y el 371 se dan operaciones para las resistencias de las superficies del espacio. Se considera que se conocen las tres potenciales en los puntos extremos, el de 1, el de 2 y el de 3, puesto que se especifican las temperaturas superficiales. Entonces, todo lo que se necesita es hallar las radiosidades de J1, J2 y J3. Las tres ecuaciones para la determinación de estas tres incógnitas se obtienen con base en el requisito de que la suma algebraica de las corrientes, o sea, la transferencia neta de calor por radiación, esté en cada una de los nodos y debe ser igual a cero. Y esto es decir que es la siguiente serie de ecuaciones. Y bueno, una vez que se dispone de las radiosidades J1, J2 y J3, con base en la ecuación 1332, se puede determinar la razón neta de la transferencia de calor por radiación en cada superficie. El conjunto de ecuaciones que se acaban de dar se puede simplificar todavía más si una o más de las superficies son esenciales. De alguna manera, por ejemplo, JI es igual a N1, que es igual a sigma a la cuarta, y para una superficie negra o radiante. También Q punto 1 es igual a 0 para una superficie radiante. Por último, cuando se especifica la razón neta de la transferencia de calor por radiación de Q punto, esta es una superficie I en lugar de una temperatura. El término EDI menos JI sobre RI debe reemplazarse por la QI especificada. Bueno, acá tenemos un esquema de un recinto cerrado de tres superficies y la red de radiación. Y ya, bueno, y ya por último tenemos dos ejemplos de lo que fueron nuestros temas. En este caso, el primer ejercicio es con relación al factor de división. Y bueno, dice, considere un recinto cilíndrico con área 1, con A1, A2 y A3 que representan la base interna, la parte superior y las superficies laterales, respectivamente, usando el cociente de longitud al diámetro K, que esto es igual a longitud sobre diámetro. Determine A, la expresión para el factor de división entre la base y la superficie lateral de factor de división 1 y 3 en términos de K, y B, el valor del factor de división de 1 y 3 para L igual a D. Y bueno, aquí tenemos nuestra base cilíndrica, que L va a ser la longitud, D va a ser el diámetro de la base, y tenemos A3, tenemos A2 y A1 respectivamente. Y bueno, para eso tenemos que factor de división 1 y 1, más factor de división 1 y 2, más factor de división 1 y 3, que eso da 1, donde factor de división 1, 1 es igual a 0. O bien, factor de división 1 y 3, que eso es igual a 1 menos factor de división 1 y 2, que da 0 respectivamente. Con relación a la tabla 13-1, con I es igual a 1 y J es igual a 2, donde factor de división 1 y 2 es igual a 1 medio por S menos S cuadrada menos 4 por diámetro mayor sobre diámetro menor al cuadrado a la 1 medio, que eso es igual, va a ser a 1 medio de S menos S cuadrada menos 4 a la 1 medio, que esto que vamos a despejar S teniendo que 1 más R de 2 al cuadrado sobre R1 al cuadrado, que esto es igual a 2 más 1 sobre R cuadrada
que eso es igual a 2 más 4 sobre diámetro sobre longitud al cuadrado menos 2, que da 2 sobre 4k al cuadrado. Entonces, despejando, tenemos que R1 es igual a R2, que va a ser R, que va a ser diámetro, sobre 2 por la longitud, que es igual a 1 por 2k. Entonces, sustituyendo la ecuación 3 en la ecuación 2, tenemos que el factor de división 1 y 2 es igual a 1 sobre 2 de 2 más 4k al cuadrado menos 2 más 4k al cuadrado menos 4 a la 1 medio, que esto es igual a 1 medio de 2, 4k al cuadrado menos 16k a la cuarta más 16k cuadrada a la 1 medio. Y bueno, lo último nos da que 1 sobre 2k cuadrada menos 2k por k cuadrada más 1 a la 1 medio. Entonces, teniendo el factor de división 1 y 2 en la ecuación 1, tenemos que el factor de división 1.13 da 1 menos 1 más 2k al cuadrado menos 2k por k cuadrado más 1 a la 1 medio. Entonces tenemos que factor de división 1 y 3, que esto es igual a 2k por k cuadrada más 1 a la 1 medio menos 2k cuadrada, es lo que da como resultado, como decía en el problema, como respuesta. Pero tenemos un medio, si lo simplificamos, nos da la raíz cuadrada, como decía en el problema. Y b, que eso es igual a factor de división 1, 3, que es igual a 2 por 1 más 1 al cuadrado más 1 a la 1 medio, menos 1 menos 2 por 1 al cuadrado, que eso es igual a 2 por raíz de 2 menos 2, da 0.828. Y tenemos el siguiente ejercicio, que es de la transferencia de calor por radiación entre superficies, que dice 2 rectángulos paralelos alineados con dimensiones de 6 metros por 8 metros están separados por distancia de 2 metros. Si 2 rectángulos paralelos están experimentando la transferencia de calor por radiación como superficies negras, determina el campo porcentual en la razón de transferencia de calor por radiación cuando los dos rectángulos se separan 8 metros. Bueno, ya habían visto que en este caso el diámetro que va a estar separado vamos a representarlo por la letra D, y tenemos el área 1 y el área 2, que va a ser en este caso la mayor y la menor. Tenemos que D es igual a 2 metros y L1 es igual a 6 metros y L2 8 metros. Entonces tenemos que L1 entre diámetro es igual a 6 entre 2, que nos da un resultado de 3, y L2 entre diámetro, que es igual a 8 entre 2, es igual a 4. Entonces tenemos que el factor de división 1 y 2 es aproximadamente 0.58 por el diámetro, que es igual a 2 metros, por donde D es igual a 8 metros, L1 es igual a 6 metros y L2 a 8 metros, donde L1 entre diámetro es igual a 6 entre 8, que da 0.75, y L2 entre el diámetro, que es igual a 8 entre 8, da 1. Entonces tenemos que el factor de división 1 y 2 es igual aproximadamente a 0.065, donde el diámetro fue 8 metros. Y el Q punto de 1 y 2 es igual a por el factor de división de sigma por T1 a la cuarta menos T2 a la cuarta. Entonces tenemos que el cambio en porcentaje es igual a Q punto, donde el diámetro es igual a 2, menos Q punto 1 y 2, donde el diámetro es igual a 8, sobre Q punto 1, 2, donde el diámetro es igual a 2 metros. Esto es igual a factor de división 1 y 2 menos, donde el diámetro es igual a 2 metros, menos factor de división 1 y 2, donde el diámetro es igual a 8 metros, donde el factor de división es igual a
2 metros respectivamente. Entonces tenemos que 0.58 menos 0.165 entre 0.58 nos da un resultado de 0.776. Al multiplicarlo por 100 nos da un resultado de 71.6%. Entonces eso sería todo de nuestra parte. Gracias.